¿Me indican si se ve la pantalla? Sí, ¿se ve el documento en PDF? Sí, lo veo, licenciado. Muy bien, Sí, damos inicio entonces licenciado. correspondiente a la sesión del día de hoy. A ver, hemos mencionado y hemos hablado justamente algo de la introducción a la estadística, el origen mismo del término de la palabra de estadística, que contribuye justamente al economista Gottfried Anchewald, la que hemos mencionado, el latín statisticum collegium. Para esta situación lo que voy a hacer es grabar, sí, porque es necesario también para algunos compañeros que no estén presentes, grabar el documento. Bien, muy bien, damos el inicio correspondiente. Bienvenidos a todos. Hemos mencionado la palabra de estadística, que justamente suele la contribución del economista Gottfried Achenwald, que menciona que la estadística es la ciencia de las cosas que pertenece al Estado, ¿no? Este término también proviene del latín statisticum, collegium, en término alemán, Statistik, ¿no? Que significa también, en este caso, la ciencia del Estado, ¿no? El análisis de datos del Estado. No fue así que hasta el siglo XIX también se han comprendido algunos términos muy importantes que proviene del origen griego estatera, que significa balanza. Para otros autores, por ejemplo, mencionan stat, que significa estado, ¿no? Entonces, la estadística tiene una amplia relación con el gobierno actual. Por ejemplo, en nuestro estado tenemos un Instituto Nacional de Estadística, la INE, que justamente nos facilita y proporciona al gobierno, al estado, toda la información, en este caso demográfica, de Bolivia. Ludberger, por ejemplo, menciona que la estadística toma en cuenta los siguientes elementos: recopilación, presentación, análisis, interpretación, es la que hemos mencionado. Algunas definiciones de estadística, por ejemplo, es conocida como Kendall y Buckland, por ejemplo, menciona que la estadística es una ciencia que trata de recolección, clasificación y presentación. Algunos autores, por ejemplo, mencionan que es una rama de la matemática que se puede encontrar en la enciclopedia de Barda Educativa. La estadística también es la aplicación del método científico en el análisis numérico, es decir, la ciencia que estudia la interpretación de datos numéricos. Podemos mencionar también de la misma forma que la estadística es el conjunto de métodos, es decir, tiene una metodología que trata de recolectar, presentar y agrupar datos. Según el diccionario de la Real Academia Española, menciona dos conceptos de estadística: estudios cuantitativos de la población, como también es una rama de la matemática que utilizan los grandes números, la teoría de los grandes números. Por lo tanto, en conclusión, puede mencionar que la estadística es una ciencia, una rama de las matemáticas que aplica el método científico en el análisis de datos numéricos. Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que trata de la recolección, clasificación, agrupación y presentación, descripción e interpretación de datos informativos para la inferencia y la toma de decisiones a futuro. Rufino Moya subdivide la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el conjunto de métodos que implica la recolección y presentación y caracterización del conjunto de datos, tal como se define en la página número 2. De la misma forma, es una gran parte de la estadística que se dedica a analizar y presentar los datos. Es un nivel más aún básico. Berenson y Lewin definen la estadística descriptiva como el conjunto de métodos que implica la recolección, presentación y caracterización del conjunto de datos a fin de descubrir las propias y diversas características, va a decir, las variables de un conjunto de datos. La estadística inferencial, Rufino Moya define el conjunto de métodos técnicas que posibilitan la generalización o la toma de decisiones, que es una parte muy importante y esencial. De la misma forma, Catherine define la estadística inferencial, que es el proceso que deduce e infiere propiedades o características. Berenson y Lewin mencionan que los métodos son métodos que posibilitan la estimación de una característica de una población o la toma de decisiones concernientes a una población, en base obviamente al resultado de una determinada muestra, ¿no? En conclusión, la estadística descriptiva, como su palabra lo indica, se ocupa de la descripción de un conjunto de observaciones características de la población. Y por otro lado, la estadística inferencial va más allá, porque hace inferencias, generalizaciones a partir de una muestra. Esa es la conclusión concreta de estadística descriptiva e inferencial, que está remarcado de color amarillo, ¿no? Hemos hablado de variables. La variable es una característica que puede asumir distintos valores. Hay tipos de variables, los simbolizamos con las letras X, Y. Hay una parte literal,
Una variable es esa característica de una determinada población, para decir, de un elemento individual de la unidad de análisis. El dato simplemente es un valor numérico. Hemos dado algunos ejemplos. Aquí tenemos la cantidad de miembros. Esa es para nosotros la variable. ¿Cuántos datos tenemos? 54 datos de cuánto? De 54 familias residentes de Sucre, ¿no? La cantidad de miembros en una determinada familia. El otro ejemplo hemos mencionado calificaciones. Es la variable cuantitativa discreta, o bien podemos trabajar en calificaciones por intervalos, ¿no es cierto? Que puede ser una cuantitativa continua. ¿Cuántos datos existen? 43, de 43 estudiantes, ¿no? Las calificaciones correspondientes. Conjunto de estaturas, otra variable también, que es una variable cuantitativa continua de 210 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos datos vamos a tener? 210. Bien, hemos hablado del procedimiento metodológico de la población y la muestra, cómo obtener una determinada muestra. Pero para esto es muy importante conocer el método de muestreo, que es aquella secuencia lógica de pasos a seguir para la obtención de una determinada muestra o muestras en sí, ¿no? Eso va a depender mucho si vamos a utilizar el método probabilístico o no probabilístico, que está en la unidad número 2. Variables hemos mencionado discretas y continuas, por ejemplo, el número o la cantidad de miembros de una determinada familia, el número de hijos. Una variable continua, peso, estatura, ¿no? El nivel de colesterol, una variable continua, ¿sí? Hemos hablado de variables cualitativas, las nominales, por ejemplo, las marcas de auto, marcas de celulares, el sexo de personas, el color de ojos, color de ropa, etcétera. Variables ordinales, aquellas que mantienen un orden jerárquico, ¿no? Podría ser, por ejemplo, grado o nivel de temperatura, nivel socioeconómico, grado militar, grado académico, entre otros. Aquí tenemos un esquema que muestra variables cuantitativas y cualitativas, nominales, ordinales, discretas y continuas. De la misma forma hemos mencionado que es una población, hemos definido que la población es un conjunto de elementos, sujetos, objetos, entidades abstractas que poseen una característica específica común en una determinada población. Y es muy importante definir el conjunto de población a la hora de un trabajo de investigación. Por otro lado, mencionamos también el universo, es el conjunto de sujetos o elementos que tienen una característica común, observable y susceptible a ser medida. Según Quintero, Héctor menciona justamente en el párrafo número 6. A la población denotamos con la letra N mayúscula, ¿no? Según Rufino Moya, menciona que la población es la colección de todos los individuos, objetos u observaciones que poseen al menos una característica común. Por ejemplo, N mayúscula, ahí está, igual a 1.500 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas UPEA. Este es el tamaño de la población. Otro tamaño de la población es N mayúscula igual a 190 docentes titulares de la carrera de Psicología de la UNS. N igual a 8, dice, ¿no? Jueces del Departamento de la Paz. Esa es la población, tamaño de población, ¿no? N igual a 50 médicos del Hospital Obrero. Hay dos tipos de poblaciones, mencionar población finita, solamente lo vamos a conocer como población, y la población infinita como universo. La población finita es que se puede contar, se puede enumerar, tiene un valor mínimo y un valor máximo. Pero la población infinita tiene un valor mínimo, pero no un valor máximo, ¿no? Es más extenso, más amplio. Como por ejemplo, la cantidad de automóviles que pasan por la ciudad del Alto, ¿no? Puede ser la cantidad de peces en el mar, la cantidad de estrellas en el espacio, entre otros. Entonces, gráficamente vemos que el universo es más amplio y es más delimitado la población, ¿no? Y obviamente subgrupo representativo o subconjunto, la muestra en sí, ¿no? De la población. Hemos mencionado que hay un procedimiento de selección, que son métodos de muestreo. Se lo denota la muestra con N minúscula. Rufino Moya define la muestra como una parte o subconjunto representativo de la población y posee las mismas, obviamente, ¿no? Características. Y ese procedimiento de obtener se llama muestreo. Ejemplo de muestras: N minúscula igual a 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la UPEA, 127 docentes titulares de Psicología de la UTO, N minúscula igual a 8, este es el tamaño de la muestra, no olvidarse, es muy importante, ¿sí? Jueces del Departamento de la Paz. N minúscula igual a 44 médicos del Hospital Obrero. Y es bien importante mencionar que en el procedimiento de investigación científica es bien relevante tomar en cuenta el tema de investigación, antecedentes, objetivos, la pregunta, las posibles hipótesis o hipótesis de investigación, unidades de análisis, los sujetos, la población y las variables de identificación en un área de interés. Para nosotros va a ser el área justamente educativa. Los recolectamos datos, los organizamos, resumimos y vamos a utilizar la estadística descriptiva, o bien vamos a hacer la interpretación mediante el trabajo de una población o una muestra. Si va a ser una muestra, aplicamos estadística inferencial con teoría de probabilidades.
para luego, si son solamente con una población, obtenemos de manera directa las conclusiones obtenidas para la información al respecto. El método científico, hemos mencionado, tres elementos, según Bertrand Russell, filósofo matemático: la observación del fenómeno que se estudia dentro de nuestro contexto, de nuestra realidad, la formulación de varias o una hipótesis mediante el cual se puede explicar los hechos observados, y verificación, es decir, la demostración de las hipótesis, ¿no?, de las nuevas observaciones. El método estadístico, según Kerlinger, menciona que el método científico es el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de las relaciones entre varios fenómenos. Francis Bacon, uno de los grandes elementos que ha definido justamente el método científico mediante el método inductivo. Menciona también que contempla la observación, inducción, hipótesis, comprobación de la hipótesis, demostración o refutación de hipótesis y las conclusiones mismas, ¿no?, dentro del método científico. Para poder utilizar justamente este tipo de mecanismos es muy importante exponer ciertas teorías científicas denotadas a lo que se van a determinar, se van a recopilar los datos. Es muy importante mencionar también que en ese entendido esta definición corresponde a que el método científico tiene una visión de ciencia denominada justamente el positivismo como uno de los paradigmas esenciales, una versión más aún primitiva, de los cuales ha surgido el pospositivismo interpretativo, hermenéutico, naturalista, sociocrítico, ecléctico, holístico, entre otros. Dentro de la divulgación justamente en áreas específicas, como por ejemplo en astronomía, en física teórica, en matemática, en filosofía, entre otras ciencias. Mario Tamayo menciona también que el método científico es el procedimiento de descubrir condiciones que presentan justamente características de ser tentativo, verificable, de un razonamiento riguroso, lógico, bajo una observación empírica. Entonces, el método científico contempla dos elementos fundamentales: el método deductivo y el método inductivo, la que hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado también conceptos de paradigmas, que además de conocer los paradigmas de la investigación bajo las posturas de cada uno de los especialistas, de las áreas, desde las perspectivas que se pueden ir observando. Paradigma es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos o problemas de soluciones de una comunidad científica. La que hemos mencionado es una teoría de modelos, conjunto de formas flexibles, de una unidad léxica, es un determinado marco de mirar el mundo y comprender e interpretar de distinta forma. Es una concepción dentro de la cual nos intenta comprender determinados fenómenos teóricos. Además de esto, hemos mencionado que el paradigma se puede definir con una visión del mundo dominante de una determinada cultura, como por ejemplo Estados Unidos, China, Rusia, grandes potencias mundiales que realizan hoy en la actualidad investigaciones científicas, más aún en la tecnología, como por ejemplo en la ciencia, en la biomedicina, en la bioquímica, entre otras. Paradigma también no solamente es una forma de ver y explicar, sino son cómo funcionan las cosas en realidad, ¿no? Thomas Kuhn es uno de ellos que menciona la descripción misma de una investigación básica y a partir de las realizaciones científicas pasadas, unas realizaciones científicas revolucionarias en los cuales reconoce cierto tiempo determinados modelos que son justamente estos paradigmas de investigación para poder realizar generalizaciones, acuerdos, algunos valores con respecto a la axiología, y acuerdos compartidos entre las soluciones, va a decir, los ejemplares que son publicados en revistas internacionales, como ser Red puede ser El Cielo, son varios en realidad, y aquellos que tienen y Facebook, ahí lo pueden encontrar. Hay una parte que compilado más de 120 metabuscadores en los cuales puedes ingresar, puedes poder extraer, en este caso, algunos artículos científicos, como tesis, publicaciones de revistas, divulgaciones, entre otras, de distintas áreas, ¿no? De distintas áreas, ya sea en filosofía, sociología, antropología, química, matemática, educación, didáctica, pedagogía, entre otros. Entonces, muy importante un paradigma cuantitativo, la que hemos mencionado, y el paradigma cualitativo, que son dos concepciones diferentes. Hemos mencionado también los enfoques de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no es cierto? El cuantitativo relacionados obviamente con la estadística y el cualitativo no necesariamente con la estadística. Lo que es más aún aquí es subjetiva y el cuantitativo es más aún objetiva. Podemos mencionar también algunas bondades, por ejemplo, dentro del cuantitativo utilizamos la secuencial deductiva, ¿sí? El método deductivo, probatorio o probabilístico, analizar de manera objetiva.
Y en el cualitativo, simplemente la parte de método inductivo, recurrente, análisis de la realidad, es muy subjetiva, no tiene una secuencia circular, ¿no? Y el enfoque mixto es obviamente la combinación de estos dos ya mencionados. De la misma forma hemos hablado de la metodología en base a los paradigmas de investigación, positivista, postpositivista, sociocrítico, naturalista, hermenéutico, o bien una metodología mixta, cuanti-cualitativa o cuali-cuantitativa. Por ejemplo, el paradigma positivista menciona los métodos exploratorio, descriptivo, correlacional, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo, técnicas utilizables, test, escalas, cuestionarios o exámenes, indicadores sociales, pruebas objetivas, inventarios, observación sistemática, observación estructurada, entre otros elementos. Dentro de la parte sociocrítica, métodos como la investigación-acción participativa, investigación evolutiva, técnicas a utilizarse, matriz de decisiones, grupos focales, método Delphi o técnicas Delphi, campos de fuerza, sistemas de ideas clave, triangulación teórica, triangulación de datos, análisis documental, entre otros. Si hablamos dentro de la naturalista hermenéutica, interpretativo o constructivista, si son interpretativos a partir del método de la etnografía, fenomenología, estudio de caso, etnometodología, narrativa, biográfica. Si hablamos de las constructivistas dentro de este tipo de paradigma, los métodos utilizables son el interaccionismo simbólico, teoría fundamentada o fundada. Técnicas usuales para las dos son justamente grupos de discusión, notas de campo o cuaderno de campo, diario de campo, entrevistas, sondeo de problemas, autobiografía, historias de vida, observación participante, observación no participante, entrevista individual, entrevista colectiva, entrevista en profundidad, entrevista justamente mediante el grupo de discusión, también conocido como grupos focales. Y la metodología mixta, cuantitativa o cuantitativa, utiliza también entre las investigaciones de métodos mixtos, investigación mixta, investigación multimétodo. Técnicas como cuáles son justamente aquellas que son cualitativas como cuantitativas ya anteriormente mencionadas. Entonces, este esquema es muy importante de los paradigmas de investigación. Esa es la visión justamente de un investigador a partir de dónde, qué tipo de enfoque, qué tipo de método, qué tipo de técnica e instrumento va a aplicar o emplear. Hemos mencionado paradigmas cuantitativos, cualitativos y sociocríticos, ¿no? El paradigma cuantitativo, también conocido como paradigma positivista o postpositivista. Tipos de investigación: investigación experimental, investigación cuasi experimental, investigación ex post facto, investigación histórica, investigación descriptiva. Podemos mencionar también la investigación correlacional, la investigación explicativa, ya puede ser causal, bivariada o multivariada, entre otras. Podemos mencionar también dentro del paradigma cualitativo investigaciones desde el estudio de caso, etnometodología, grupos de discusión, historia oral, investigación documental, investigación acción participante, investigación acción. Podemos mencionar también aquí la investigación etnográfica, investigación fenológica, la investigación hermenéutica, entre otras. Desde el paradigma social crítico se tiene que tomar en cuenta, ver y mirar y sentir a través de los métodos de inducción, deducción y transducción para poder realizar justamente estilos de investigación. Hemos mencionado un ejemplo de la actividad que ya me han enviado y lo voy a bloquear en estos instantes. ¿Sí? Hemos hablado con respecto al tema, ustedes tienen que formular un tema, mencionamos, una pregunta central de la investigación, tiene que estar de manera acorde en este caso, ¿no? El objetivo general que también contempla componentes en este caso en una investigación, no es solamente, es decir, no es solamente formular un objetivo por formular, como se menciona, sino se debe de realizar en este caso una estructura, tiene una estructura los objetivos, ¿no? El qué y el para qué, y los objetivos específicos, el cómo se va a lograr obviamente el objetivo general. La hipótesis es la respuesta tentativa anticipada a la formulación del problema. Por ejemplo, dice, ¿cómo incide el Zoom en el webinar en segundo año de carrera de comunicación social? La Universidad Pública de Reto durante la gestión 2020. ¿Cómo incide? Respuesta, el Zoom incide de manera directa y significativa en el webinar del segundo año. Miren, la formulación es concreta, directa y es una respuesta a la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es la pregunta central problematizadora que está inmerso dentro del planteamiento del problema, ¿sí? El planteamiento del problema es justamente la descripción del problema, de los hechos como causas, efectos, sucesos, lo que se quiere lograr en realidad, lo que se ha visto, se ha observado en el contexto, el determinado fenómeno. Y finalmente, la definición de población y muestra, ¿no? N mayúsculo igual a 850 estudiantes, ahí está, ¿de qué carrera? Desde comunicación, segundo año. Tamaño de muestra, dice 265 estudiantes del segundo año, ¿no? Pues miren, aquí ha habido un procedimiento sistemático del cálculo mismo, ¿no? Solamente los tamaños
se está mencionando. A ver, por ejemplo, aquí tengo una hoja en Excel y les he pasado el software del tamaño de la muestra, ¿sí? Mientras tanto voy a ir abriendo el documento en Excel. 850 estudiantes, menciona, ¿no es cierto? 850. Muy bien, nosotros trabajamos en este software con poblaciones finitas. Hacemos un clic en poblaciones finitas y anotamos, tamaño de población, ¿cuánto es? 850. Muy bien, probabilidades de éxito y fracaso, siempre se trabaja al 50%. Donde están remarcados de color amarillo son los que se modifican. Ojo, ¿no? Ingresa los datos en las celdas marcadas de color amarillo, nada más. En las otras no hay nada que hacer. Aquí está el 50% de probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso del 50%, 50-50, ¿no? Es decir, hay la mitad, en ese caso, de que el sujeto sea seleccionado, elegido, o no ser seleccionado o no elegido, ¿no? Este es el tamaño de la población, 850. Este Z se lo conoce como nivel de confianza o nivel de confiabilidad, varía de 90 a 99. Por lo general, en las tesis de investigación se trabaja al 95% de confiabilidad. Muy bien, anotamos aquí. 95%. Y el error de muestreo o estimación es aquí el valor, por ejemplo, numérico que varía del 1% al 10%. Por lo general tiene que concatenar 95 más 5, 100 en este caso, ¿no? En la gran mayoría de las investigaciones se trabaja al 5% de error de estimación. En las tesis estoy mencionando, ¿no? Muy bien, eso es todo y ahí está calculado. ¿Cuánto es? 265 en realidad, ¿no? 265 es justamente la cantidad de estudiantes, es el tamaño de la muestra de 850 estudiantes, ¿no? Esa es la metodología que se ha realizado, que se ha calculado, ¿no? No es solamente mencionar al azar, sino hay un aspecto metodológico, un aspecto en el que se utilizan justamente algunas fórmulas estadísticas, como es esta, justamente de la población para población finita, ¿no? Para población infinita no es necesario porque no conocemos probabilidades tanto de éxito y de fracaso, debemos de mencionar un error de muestreo. Esta es otra fórmula correspondiente, ¿no? Para poblaciones infinitas, muy bien, o una población ajustada de 10,000. Entonces, este es el software que les he pasado también. Y aquellos que no lo tienen, no me han pedido, hay algunos que sí me han pedido y han podido calcular mediante esta fórmula el tamaño de la muestra. Muy bien, entonces ese era el trabajo correspondiente. Hablamos de parámetros, ¿dónde? Dentro de una población y estadígrafo dentro de una muestra. Los parámetros, por ejemplo, son R mayúscula, tamaño poblacional, mu, la letra griega, mu, se lo conoce como la media poblacional, sigma, la desviación estándar poblacional, P mayúscula, proporción poblacional. Los parámetros son medidas, resumen, que describen una característica de una población. Y los estadígrafos o estadísticas son justamente medidas que resumen o describen la característica de una muestra, como por ejemplo N minúscula, tamaño muestral, X barra, media muestral, S minúscula, desviación estándar muestral, y P minúscula, proporción muestral. Por ejemplo, estas son medidas, que estadísticas que se utilizan a partir de una muestra. Y estimar, obviamente, parámetros poblacionales en general, ¿no? Ustedes van a ver en estadística 2, por ejemplo, cómo a partir de estos parámetros muestrales podemos utilizar mediante el teorema del límite central, generalizar justamente y aplicar estandarización mediante el uso de desviación estándar, la media o media aritmética correspondiente, o bien también puede ser la varianza o por proporciones. Ejemplos de parámetros y estadísticas, parámetros, por ejemplo, la media poblacional, de calificación de 85 puntos de 1.500 estudiantes de carrera de ciencias políticas de la UPB. La proporción poblacional de 190 docentes invitados de la UPEA es de 70%. La división típica poblacional de 800 jueces del departamento de Oruro en un test de conocimientos es de 5 puntos. Miren, aquí es muy importante mencionar, por ejemplo, la media poblacional mu es igual a ¿cuánto? 85. La proporción poblacional P minúscula igual a ¿cuánto? A 70%. Eso sería 0.70, ¿no es cierto? Divide 70 entre 100%, ahí tiene 0.7 o 0.70. Desviación típica estándar, es decir, sigma. Sigma igual a ¿cuánto? A 5. Ahora hablamos también del ejemplo de estadísticos. Por ejemplo, el coeficiente de promedio de una determinada muestra de 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas Europea corresponde a 70. Proporción muestral, 127 niños y niñas de centro infantil es de 75%, y desviación estándar muestral de test aplicado 150 jueces de Sucre, 7 puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el promedio es X barra igual a 300, ¿cuánto?
a 70 en este caso, ¿no? X barra igual a 70 de coeficiente intelectual. La proporción P minúscula, aquí era la proporción población, P mayúscula, ¿no? P minúscula, ¿a cuánto? 0.75, ¿no? En este caso, 75% divides entre 100 y ahí obtienes 0.75. Y la desviación estándar, S minúscula, ¿cuánto es? S minúscula, igual a 7 puntos. Entonces, esos son ejemplos, ¿no? Ahora vamos con algunas representaciones gráficas, ¿no? Es muy importante el tema número 2 con relación a estas, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien si tiene alguna pregunta, alguna consulta? Voy a hacer un pause correspondiente. Preguntas sobre el tema número 1. He hecho un reforzamiento. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Preguntas, consultas con respecto al tema número 1 de la unidad 1. Pregunten después. Voy a ir pasando al tema número 2. Preguntas. ¿Alguna consulta? ¿Cómo les ha ido en su trabajo? Lo voy cerrando, ¿ya? Licenciado, buenos días. Sí, lo escucho. El Muy buenos trabajo que se tenía días. que realizar, teníamos que usar el formato Excel que nos mandó, la aplicación Excel, diré, que nos mandó, teníamos que usarlo en el trabajo. ¿Qué teníamos Claro, que usar? claro. Obviamente que sí. Ah, ya. Así es. Cuidado que hayan puesto al azar, ¿no? Digamos de 220 o de 205, digamos, ¿no? O de 200, 100, no. ¿Cuál es ese criterio? No hay ningún criterio. No. Ese criterio más adelante lo vamos a ver. En la unidad número 2 que menciona métodos, técnicas de investigación, en este caso métodos de muestreo. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Preguntas. Están durmiendo. A ver, activen sus cámaras. Parece que no están presentes. Bien, voy a llamar la lista en instantes, antes de finalizar. A lo rápido, van a estar atentos, ¿ya? Bien, voy a continuar Licenciado, con buen la día. presentación. Buenos días, licenciado. Sí, Eh, asistente. ¿Cómo? ¿Podría explicar, Sí. licenciado, del Excel, por favor, una vez más? Ya, a ver, he compartido la pantalla nuevamente. Aquí está. Este es el del Excel, ¿no? ¿Se puede ver? Muy bien. Está punto de inicio, vuelves, punto. Aquí, población finita. Nosotros trabajamos con poblaciones finitas. Ahí está la fórmula. No hay nada que hacer. Aquí es donde tienes que llenar, ¿no? Supongamos que el tamaño de población es de 500 estudiantes. Muy bien. Probabilidades de 50-50, se mantiene 95 o 5%. ¿Cuánto es de 500? Su tamaño de muestra es 217. De manera automática ya lo he calculado, ¿no? Este puede cambiarse, ¿no? Puede ser 99%. Si es así, ¿cuánto le falta para llegar al 100? El error sería de ¿cuánto? Del 1%. Miren,
De 500, su tamaño de muestra es 485, casi el 99%, ¿no? De confianza. Pero ¿qué tal si alguien dice, no, si es 92, obviamente, ¿esto cuánto sería? Para 100, 8, ¿no? Porque 92 más 8, 100. Con cuarzo ahí, por ejemplo, de 500 vamos a obtener 97. Pero por lo general trabajamos con 95% y el error estimado del 5%. ¿Sí? Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, dentro de Internet, no sé si algún docente les ha mostrado en la investigación, ¿no? De la misma forma, cambian también la parte de nivel de confianza o de confiabilidad, el error de estimación. Entonces, este software solamente necesitas aquí, ¿no? Insertar el tamaño de población con cuántos, en realidad, probabilidad 50-50, en equilibrio y 95% de confianza o de confiabilidad y el error de muestreo es 5%. Este de aquí, por ejemplo, se calcula, miren, 1 menos alfa medios es 0.975. Este dato se busca en la tabla de distribución normal Z estandarizada y eso vale 1.96. Eso ya de manera automática ya va calculando, buscando, ¿no? El numerador son todos estos, este producto correspondiente, ¿no? De operaciones. Y el denominador es esta parte, ¿no? Todas las operaciones. Y ahí ya se tiene justamente lo que es el tamaño de muestra. 217. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de esa forma se va calculando, ¿no? ¿Qué tal si solamente son 10? Miren, ¿qué pasa? ¿Será necesario calcular la muestra? No. Se toman en cuenta, según criterio de investigación, a todos los integrantes, a los 10. Si son 20, de la misma forma, ¿no? Solo se ha perdido una unidad, entonces a los 20. Es el criterio que dice, si son, en este caso, menores o iguales a 30, tómense a todos los integrantes. Si son 25, a los 25. Si son 15, a los 15. Si son 10, a los 10. ¿Sí? Es muy importante. Pero si tenemos números muy grandes, por ejemplo, 150, entonces ahí, por ejemplo, tenemos ahí 108, por ejemplo, ¿no? Si tenemos 5,000 sujetos, ahí está, ¿no? Tamaño de muestra, 357. Y así sucesivamente. Es muy importante calcular cuando el tamaño de población es muy grande, es necesario calcular una muestra, pero si el tamaño de población es muy pequeña, no es necesario calcular el tamaño de la muestra, sigue siendo la misma en realidad, ¿no? Los mismos elementos. Bien. No sé si te he podido explicar hasta ahí. Hola, hola. Sí, licenciado, gracias. Joel Hidalgo, miren, bien tarde está, no lo voy a rechazar, ya muy tarde están ingresando. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. Vamos entonces con el tema número 2. Bien. Para la unidad número 2, es bien importante, voy a presentar ahora, aparte de los gráficos, ¿sí? Dice la expresión breve, ahí está. Vamos a la parte 2, tema número 2, representaciones gráficas. ¿Qué es una gráfica o representación gráfica en estadística? Es muy importante tener conocimiento. Tal vez algunos ya lo conocen, ¿no? Por ejemplo, una gráfica, también conocida como diagramas, son esquemas formados por líneas, ¿sí? Figuras, áreas o mapas, volúmenes, entre otros, que sirven para presentar datos gráficos que permiten visualizar de forma global y rápida el comportamiento de los datos. ¿Cuáles son las partes? Tiene un título, ahí está el diagrama o el gráfico correspondiente, la fuente de donde se extrae, algunas notas breves, la referencia, si es que vamos a hacer copiado del gráfico, o las escalas en sí. Aquí mencionamos la definición, en síntesis, una representación gráfica o gráfico es un tipo de presentación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos que se manifiestan visualmente en relación matemática o correlación estadística, como en este caso un diagrama circular. Mencionamos también de la misma forma que podemos utilizar los gráficos que están en la hoja Excel y lo vamos a utilizar. La siguiente sesión vamos a profundizar aún más esta parte de la aplicabilidad. Hablamos de diagramas, gráficos de barras, ¿no? Gráfico horizontal por secciones, polígono de frecuencias, histograma, curvas de ojiva, pictogramas, diagramas por cajas. Y están obviamente en la hoja Excel, ¿no? Polígono de frecuencias, aquella justamente una representación gráfica que muestra una distribución formada por segmentos y líneas.
Como por ejemplo, este está en el documento, ¿no? Tenemos aquí cantidad de estudiantes con respecto a primero, segundo, tercer, cuarto, quinto año, ¿no? De la carrera aquí dice como ejemplo comunicación social. Ahí está, miren, estas líneas son las que se unen justamente a los bloques unidos. Estos bloques unidos se los conoce como histograma y la línea que está uniéndose justamente y está cerrando un área determinada se lo conoce como polígono de frecuencias. Aquí está otra, por ejemplo, que menciona en base a este cuadro, esta tablita. Tenemos las frecuencias absolutas, FA, FI, ¿sí? El punto de clase de intervalo, hay un punto medio en los cuales se van uniendo mediante secciones y líneas en este caso, ¿no? Bien importante la construcción de un polígono de frecuencias. Primero, ¿cómo vas a construir un polígono? A partir de un histograma, ¿no? Este, por ejemplo, es un polígono de frecuencias con frecuencias relativas, FR se lo denota, o también puede ser las porcentuales, ¿no? De la misma forma, tiene que ser la misma característica, el mismo gráfico correspondiente. Ahora, muy bien, si hablamos de las porcentuales, miren, esa es la altura, ¿no? El eje vertical y X sub Y es el eje horizontal, vale decir, la variable. Entonces, miren, de la misma forma del anterior ejemplo, es la misma estructura, el polígono correspondiente, ¿no? De frecuencias, porcentual. El histograma hemos dicho que son bloques unidos, ¿no? Mediante rectángulos, o bien pueden ser estos bloques correspondientes en base al eje X y Y, ¿no? Ahí está. Esto se lo conoce justamente como, esto es un diagrama en este caso en 2D en el plano y este que tiene volumen en 3D, ¿no? En el espacio. Como podemos observar también en este otro ejemplo, tenemos una clase con intervalos de clase también, o de razón, se los dice de esa forma. Se trabaja justamente los histogramas en base a sus frecuencias absolutas, ¿no? En el primer bloque tiene una altura en el intervalo correspondiente de ¿cuánto? De 2. Ahí está, ¿no? 2. En el siguiente bloque tiene una altura de ¿cuánto? De 4. En el siguiente tiene una altura de 8. En el siguiente tiene una altura de 5. De altura de 3, los dos últimos. Ya mencionábamos a partir de esto también que podemos hacer un histograma de frecuencias relativas, el FR, ¿sí? La altura, y XY, lo que es justamente el eje horizontal de la variable, ¿no? De la misma forma. Tienen la misma estructura, vale decir, si nosotros trabajamos con altura, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, o bien una frecuencia porcentual, como este caso, tiene la misma estructura, es decir, tienes el mismo gráfico correspondiente, no tiene que variar, ¿sí? No tiene que variar. Entonces, esa es la condición muy importante. Aquí podemos ver un gráfico que es conocido como pirámide poblacional. Es una variante del histograma, vale decir, de forma horizontal, unidas en bloques, en los cuales podemos hacer justamente ver las diferencias, por ejemplo, de poblaciones, de la población de España, por ejemplo, eso de la gestión 2007, entre varones y mujeres, cuáles son la mayor cantidad, cómo está realizando justamente el crecimiento según a la proporción y a las edades que van convergiendo, por ejemplo, ¿no? Esa es una estructura piramidal, poblacional. Hablamos de curvas de ojivas, otra representación gráfica, ¿no? Mediante las frecuencias acumuladas. Vamos a ver en el tema número 2, ¿no? Las distribuciones de frecuencias, tanto simples como acumuladas. Las curvas de ojivas son dos, menor que y mayor que. Mayormente se los va utilizando justamente a partir de este cálculo correspondiente, que es la suma. Miren, copiamos la frecuencia absoluta, 2 más 4, 6, 6 más 8, 14, 14 más 5, 19, 19 más 3, 22 y 22 más 3, 25, ¿no? Ahí está, ya se tiene la frecuencia acumulada de cómputo. Entonces, a partir de esa frecuencia, que es conocida menor que, frecuencia, en este caso acumulada menor que, justamente el segmento de unión de cada uno de ellos, ¿no? Va de menor a mayor la extensión correspondiente, ¿no? La curva de ojiva menor que. La que dice curva de ojiva mayor que va a ir de mayor a menor. En este caso va a ir de forma descendiente. La curva de ojiva menor que va de forma ascendente, creciente. El otro va a ser decreciente. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de curvas de ojiva. Aquí, por ejemplo, tengo una tabla, ¿sí? Una tabla de un ejemplo, cómo se ha calculado. Esto lo vamos a hacer en la unidad número 2, pero lo que más me interesa es cómo se calcula esta frecuencia. Miren, 2 se copia ahí, 2 más 4, 6, 6 más 8, 14, 14 más 5, 19, 9, 19 más 3, 22, 22 más 3, 25. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos justamente este es conocido como la frecuencia absoluta acumulada menor que. Con esto se hace la representación gráfica.
O bien también si queremos con la frecuencia acumulada menor que frecuencia relativa en este caso, ¿no? Acumulada menor que el FR, con la frecuencia relativa simple. Y estas simples son justamente la división 2 entre 25, 0.08, 4 dividido entre 25, 0.16, 8 dividido entre 25, 0.32. Eso lo vamos a ver con más detalle en la unidad número 2. Ahí está, por ejemplo, una curva, miren, sigue siendo la curva de la frecuencia acumulada relativa, ¿no? El FR, sin la mayúscula en realidad. Tiene la misma estructura con correspondencia. Como también puede ser con la porcentual, dijimos, ¿no? Con porcentajes. Pues miren, tienen la misma funcionalidad. Entonces, por lo general, hay dos curvas, ¿no? Menor que, mayor que. Una menor que asciende, es creciente, y la curva de ojiva mayor que va de mayor a menor, decrece. Ahí está entonces, ahí justamente estas curvas que corresponden al rango de edades de un determinado curso, en este caso de estadística. ¿Qué más podemos mencionar al respecto de las gráficas? Es bien conocida, la gráfico circular o torta, ¿no? Que subdivide justamente una determinada área en proporciones mediante porcentajes correspondientes. También se lo conoce como gráfico pastel. El gráfico circular también agregamos también una columna de frecuencias relativas multiplicando justamente la frecuencia relativa por 360 grados, si quieren hacerlo de manera manual, escrita, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, existen ángulos correspondientes. Este es un gráfico en 3D. Hay gráficos que están en 2D en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí está un ejemplito. Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa multiplicamos por 360 grados y hacemos ahí justamente, por ejemplo, 0.08 por 360 tenemos 28.8 grados. 0.16 por 360 grados, 57.6 grados. 0.32 por 360 es 115.2 grados. La suma total, ¿cuánto tiene que ser? 360 grados, es decir, toda una vuelta. Es lo que en realidad hace la subdivisión en cada una de las clases, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y su gráfica correspondiente va a ser de esta forma, ¿no? Ahí está. La subdivisión correspondiente en base a ángulos, es lo que se ha determinado, ¿no? Se ha calculado los ángulos correspondientes. Es el gráfico circular o torta. Mencionamos también un ejemplo de cómputo. Miren, aquí tenemos el color, es una variable cualitativa nominal, no tiene orden. Azul, blanco, café, gris, negro, rosa, verde, ¿sí? Tenemos un conteo correspondiente. Base que contempla justamente las frecuencias, podemos realizar la distribución misma o el gráfico correspondiente mediante el uso del Excel o el SPS, cualquiera de las dos, ¿no? Y vamos a ver en la unidad número 2 cómo realizar esa construcción misma. Ya podemos mencionar otros tipos de gráficos, por ejemplo, el gráfico de barras, es el diagrama de barras en 2D, en el plano, ¿sí? Que tiene una altura correspondiente, son separadas los bloques dentro de las ejes, o como en esta, en un espacio 3D que tienen volúmenes, ¿no? Que tienen volúmenes correspondientes. Entonces ahí tenemos el gráfico de barras verticales. ¿Alguien está aquí? Alguien está metiendo ruido, lo vamos a sacar del curso. Eso tiene que hacer. Cintia, Mayra. ¿Está Cintia, Mayra? Cintia, Mayra, Yuja. Apague su micrófono, casi lo elimino. Quitar de la reunión. Licenciado, está apagado mi micrófono. Apágalo, se escucha. Bien, entonces este es un gráfico, ¿no? En el espacio tridimensional, que son bloques en realidad, ¿no? Datos del tiempo en La Paz, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etcétera, ¿no? Tiempo en grados centígrados. La frecuencia, días de la semana, la variable en el eje de horizontal, como también pueden ser barras, ¿no? Diagrama de barras horizontales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estaciones del año 2020 y grados en Fahrenheit, ¿no? El correspondiente eje, en este caso, horizontal y con respecto a la vertical. Tenemos aquí, por ejemplo, las carreras, ¿no es cierto? La cantidad de estudiantes que contemplan, ¿sí? Y ahí se tiene justamente su diagrama vertical de barras, ¿no? Ahí está. Y la cantidad de estudiantes que contemplan.
Mencionamos otro tipo de gráficos, diagrama de barras por secciones. Miren aquí, por ejemplo, resultados de test de inteligencia de Juan, Pedro, Ana, Beatriz, Pablo, María. Por ejemplo, ahí se está aplicando test en un primer momento, el de color amarillo, en un segundo momento, el de color rojo, y en un tercer momento, el de color verde. ¿Esto para qué es? Para ver justamente que nuestros sujetos del experimento, ¿no?, mediante los test aplicados, vayan evolucionando con respecto a cierto tipo de coeficiente intelectual, cierto tipo de saber o conocimiento, ¿no?, para ver la evolución en cada uno de ellos. Entonces se lo llama gráfico de secciones, ¿no? Otro gráfico es bien conocido, el pictograma. Pictogramas justamente con gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos árboles plantados en enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Y aquí tenemos la altura, la frecuencia, ¿no? También podemos mostrar pictogramas, por ejemplo, al sexo, en este caso, al género, masculino o femenino. Va a decir aquí, denota, por ejemplo, hay más de género femenino que de masculino, en realidad, ¿no?, en el curso. Otro tipo de gráfico también podemos mostrar, el gráfico de líneas, ¿no? Aquí están, que son las líneas correspondientes, mediante segmentos unidos en realidad, una con otra, respecto a, por ejemplo, días de la semana, con respecto a temperatura en grados centígrados, ¿no?, que también lo vamos a utilizar en la hoja de Excel, y está este tipo de gráfico. Resumiendo, con respecto a variables cualitativas, tablas de frecuencia y gráficos como ser barras, vertical, horizontal, pictogramas, sectores circulares. De la misma forma, utilizamos dentro de la variable cuantitativa discreta, tablas de frecuencia, gráficos de barras, vertical, horizontal, diagrama circular. Si es continua, tablas de frecuencia por intervalos o de clase, histogramas, polígonos de frecuencias, curvas de ojivas, entre otros. Esos son justamente los tipos de variable que se van a utilizar. Bueno, ahí se puede ver una imagen correspondiente. Eso es un poquito más de lógica. ¿Cuántas imágenes o caras o rostros se puede observar? A ver, del curso, ¿cuántos se puede observar? Voy a anotar la participación. Yo veo 7, licenciado. 6, licenciado. A ver, ¿me das 6, un ocho? licenciado. 6, licenciado. 6, licenciado. 7, licenciado. 8, 7, licenciado. son 7. 7, licenciado. 6, así son 7. Logro ver 7, licenciado. 8, licenciado. 7, licenciado. Hablan, Son 6, y al final nadie Son más. 7, licenciado. Activen su cámara, aquí el que quiere responder, la primera persona que active su cámara. Dice, Son Sí. 7, licenciado. Son 6, 7, licenciado. 7. Y la cara de un gato. Silvia, siete, Silvia licenciado. Zamora, ya. Silvia Zamora, la primera. ¿Cuántos Licenciado, rostros puedes yo. ver? ¿Cuántos Son rostros 7, puedes ver? licenciado. Siete. Son 7. Muy bien. Son 7 y la cara de un gato. Ya. Ahora vamos con el siguiente gráfico. La primera persona que quiere hablar me dice su nombre. Ahí está. ¿Qué se puede observar? Licenciado Un cadáver, licenciado, y una persona que está atrás. ¿Quién era? Noemí Laura Choque, licenciado. Jenny, ya. Janet Alaro, ¿no? Muy bien. ¿Qué se puede observar? Sí, licenciado. Jenny, Janet Alaro. Como le dije, se ve un Licenciado, cadáver y licenciado, una persona que está ahí atrás. Una persona, dice, ¿ya? A ver, ¿alguien más? ¿Qué más se puede observar? ¿Quién es? Licenciado, yo. A ver, Licenciado. ¿quién está hablando? ¿Está activa la cámara? Ahí está nuevamente. Licenciado, se puede observar la cabeza de un cadáver y dos personas mirándose, una señora y un hombre. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Vamos al siguiente gráfico, el último. Ahí está, hay dos gráficos. ¿Qué se puede observar en el primero o en el segundo? En el primero, una cara de una mujer y toca un hombre tocando un saxofón. En el segundo, Ya, ya no veo. el segundo es este. Una cara de una viejita y una señora joven mirando al lugar celeste. Ya, muy bien, muchas gracias. Eso es todo. Pollito, pollito, pollo. Medias. Ahí termina entonces la unidad número 2. Sí.
Este documento también les voy a pasar las diapositivas para aquellos compañeros que deseen en el grupo de WhatsApp, ¿ya? No se preocupen. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí? El tema número 2 ha sido más sencillo, ¿no? Si han podido observar. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Bien. No se olviden entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Solamente 3 estudiantes han participado, los demás. No se olviden participar a la siguiente clase. Bien importante esto, el uso del Excel, ¿ya? En la siguiente vamos a utilizar el Excel. Voy a abrir un archivo cualquiera y voy a mostrar cómo insertar o diseñar gráficos correspondientes, ¿no? Esta parte, ¿no? Gráficos recomendados, gráficos, por ejemplo, ahí están las columnas en 2D, en el espacio tridimensional, horizontales en 2D, horizontales en 3D, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de líneas, ¿no? En el plano o en el espacio, o también podemos hablar de áreas en el plano, áreas en el espacio. Hay gráficos, por ejemplo, aquí el histograma de frecuencias, cajas y bigotes. Tenemos los diagramas en 2D y en 3D. Ah, sí, creo que no estoy compartiendo la pantalla, mil disculpas. Sí. Muchas gracias, Manu. Bueno, entonces, como iba mencionando, a la siguiente clase vamos a utilizar la hoja Excel, hacer representación gráficas, en esta parte, insertar en la pestaña, y tenemos gráficos, columnas en el plano, ¿no? 2D, barras, tenemos barras, en este caso ya con bloques, en este caso en 3D, diagrama de barras horizontales en 2D en el plano y en 3D en el espacio. Tenemos también el gráfico de líneas, dijimos, ¿no es cierto?, en el plano y en el espacio, áreas, tenemos volúmenes correspondientes en 3D, tenemos los histogramas correspondientes, cajas y bigotes, tenemos el gráfico circular en 2D, en 3D, anillos, y hay otros más gráficos, ¿no?, utilizables. Tenemos gráficos de dispersión, que mayormente se utiliza para investigación científica, correlacional, ¿sí? El gráfico de burbujas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, superficies, radiales, tenemos aquí, por ejemplo, el cuadro combinado, ¿no?, con respecto a áreas, con respecto a un cierto tipo de representación gráfica. Tenemos aquí, por ejemplo, las cotizaciones, las cascadas, tenemos gráficos dinámicos también, ¿no?, que las que podemos mencionar, o mapas también, que se pueden abrir en 3D. Tenemos las líneas, las columnas, y entre otras, ¿no? Entonces, estas son las representaciones gráficas que vamos a realizar, vamos a utilizar en la siguiente clase. Muy bien. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos entonces a la siguiente clase el día miércoles. Muchas gracias a todos. Hasta luego, licenciado. Ya lo he grabado. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hola, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. No les estoy dejando tarea por si acaso, ¿no? A la siguiente ya les voy a dejar tareita, ¿ya? Nos vemos. Muy buenos días a todos. Chao, Cintia. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chaulik.